Entonces, nosotros no podemos tener el comportamiento innato de lo que es esta naturaleza pecaminosa. Por eso nuestra lucha es ir en contra de todo eso y actuar como cuerpo de Cristo, actuar como el cuerpo del Señor con respecto a esta unidad, ¿no? Ahora, obviamente, también hay que hablar que aún dentro del cuerpo de Cristo hay ciertos inconvenientes, ¿no? Por ejemplo, nosotros podemos hablar acerca de los presbiterianos reformados. Ellos son reformados, son presbiterianos. Y cuando se habla acerca de este grupo de presbiterianos reformados, de bautistas reformados, entre ellos hay inconvenientes doctrinales. Los bautistas creen que las personas que se bautizan deben ser adultos, ya discípulos, conscientes de su pecado y discípulos del Señor. Los presbiterianos dicen que simplemente por ser hijos de creyentes ya hay que bautizarlo, no importa si es bebé, si es niño de unos, y hay una lucha entre ellos. ¿Ven? ¿Está bien? Y no se va a llegar fácilmente a un acuerdo. A ver, en esos debates siempre va a ser quién convence a quién. Si el bautista, el presbiteriano al bautista. Yo conozco gente que era presbiteriana y se volvió bautista porque entendió. Otros bautistas se volvieron presbiterianos porque creyeron que ellos tienen la razón. ¿Y entonces ahí qué ocurre? Bueno, nos une algo más importante que una doctrina como esas. Y es la supremacía de las Escrituras, a pesar de que él tenga su punto de vista, el bautista tenga su punto de vista, pero nos une la supremacía de Cristo como Señor de todo, como único y suficiente Salvador. Nos une el hecho de ese sacrificio expiatorio eficaz del Señor Jesucristo. Nos une lo que es la naturaleza del Espíritu Santo como aquel que convence, como aquel que regenera. Nos une la doctrina de la soberanía de Dios, donde exaltamos juntos al Señor y creemos que Él es Dios sobre todas las cosas, omnipotente, omnisciente, que todo lo ha hecho, que todo lo ha dejado por escrito. Nos une esas cosas en realidad. Nos une el hecho de que somos cuerpo de Cristo, nos une el hecho de que hemos sido redimidos, que por la sangre de Cristo tenemos entrada, nos une el hecho de creer que somos salvos por gracia, no por méritos humanos, sino por la gracia del Señor, que todo es obra divina, que toda la gloria es para Él. Nos une las 5 solas de la Reforma Protestante, nos une esos 5 pilares que se han determinado como los fundamentos o las bases de la Iglesia de Cristo. Entonces hay cosas que son más fuertes en doctrina que nos unen, y por eso se puede compaginar con ellos. Y así mismo conozco iglesias bautistas reformadas que pueden ir predicadores presbiterianos reformados, y conozco iglesias que son presbiterianas reformadas y van bautistas reformados predicadores a predicar allá. Entonces ahí se puede plantear una unidad, es decir, esos puntos doctrinales que son mínimos, podemos decir, que no rompen con la gloria del Señor, que no quebrantan la obra de gracia de Dios. Entonces, a pesar de eso, podemos unificarnos, podemos unirnos. Yo conozco la iglesia bautista de la gracia en Santo Domingo. Ellos me causaba curiosidad. En alguna ocasión escuchaba a uno de los predicadores de ahí, Juan José Pérez, y él decía pues que la posición escatológica de ellos es amilenialista. Y él decía esto: ahora, nosotros, los pastores, somos amilenialistas con respecto a nuestra escatología. No creemos en un rapto secreto, creemos que estamos en el milenio. Y creemos que cuando Cristo venga habrán 2 resurrecciones, la de los justos, la de los injustos, y unos resucitarán para vida eterna, los justos, y los injustos resucitarán para juicio, para castigo eterno, y entonces ahí ya vendrá lo que es la gloria eterna. Pero que hay otros que no creen, que no tienen esa postura escatológica, dice, y él dijo, bueno, esa es nuestra postura, usted no está obligado a creer nuestra postura, está hablando de la misma iglesia de ellos. Pero entonces yo decía, wow, es en cierto sentido una parte del respeto y de preservar la unidad, de que si esta persona no ha sido convencida en ese punto escatológico, pues ¿por qué no hay esa obligación a creer eso? Porque, bueno, por lo menos su posición escatológica, a pesar de que no sea la milenialista, es decir, en cuanto a título, llegamos a un común acuerdo. Algún día Cristo volverá.
Solo que él cree que va a volver en algún punto. Yo creo que va a venir en cierto punto. Él cree que va a venir en otro momento. Él cree que va a haber un milenio literal. Nosotros creemos que es un milenio espiritual. Está bien. Todos creemos es que Cristo es el que reina. Y todos creemos es que algún día Cristo va a juzgar. Y todos creemos que algún día va a haber una gloria eterna para la iglesia de Cristo. No se rompe la unidad. Entonces hay que tener gran cuidado en esos puntos en particular, ¿no? Por eso la unidad del cuerpo de Cristo lleva algo más esencial con respecto a lo que nos une o nos puede dividir. Entonces hay asunticos, hay cosas pequeñas, ¿no? Pero, en fin, lo importante es que nos una el Señor y que tengamos una misma fe. ¿De dónde surge esa fe? De las Escrituras. Hay gente que es en la iglesia, hay conciencias débiles y conciencias fuertes en cuanto a madurez, ¿no? Sí. ¿Verdad? Y entonces hay hermanos que al principio, que son conciencia débil, dice, bueno, para tal hermano estas cositas se le dificultan. Y él cree que todavía son de esta manera. Y algunos que ya son de conciencia más fuerte, es decir, maduros espiritualmente en cuanto al conocimiento bíblico, creemos que ese asunto como creemos ya no es así, sino así como dice la Escritura. Pero el hermanito de conciencia todavía se le dificulta. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hacemos con él? No, pues mientras es una conciencia débil, de él vamos a estar separados. Él va a estar allá y nosotros de conciencia fuerte estamos acá unidos porque somos el cuerpo de Cristo. Él, por su debilidad de conciencia, todavía no hace parte de nosotros. Tiene que madurar. Pero no enseña eso la Escritura. Incluso Pablo que enseña que los de conciencia fuerte o conciencia madura espiritualmente deben cuidar al hermano de conciencia débil. Porque es parte del cuerpo de Cristo. Porque le faltan ciertas posiciones, le falta crecer en ciertos asuntos doctrinales. Y hay que enseñarle. ¿Y cuál es el punto? De que a veces hay hermanos que pareciese que eternamente fuesen a hacer una conciencia débil. Y entonces hay que cuidarlos, hay que tratarlos bien. Como dice el apóstol Pablo, hay miembros del cuerpo que son débiles. Y hay que cuidarlos. No todos tienen la misma firmeza, no todos tienen el mismo aguante dentro del cuerpo de Cristo. Entonces hay que cuidarlos, hay que preservarlos, hay que llevarlos, hay que soportarlos en amor. Irlos empujando, porque son parte del cuerpo de Cristo. Pero es que la posición de él no coordina con la nuestra porque él no ha podido entender pero él cree que Cristo es el Señor, él cree que es salvo por gracia, él cree que obviamente hay que vivir en la santidad del Señor. Hay cosas que cuando uno dice, bueno, por lo menos cree eso. Ya si el hermanito, entre comillas, dice, no, pero el hermanito cree que Cristo es el Señor, pero que también María, nuestra intermediadora, nuestra mediadora, y también nos salva. Bueno, pues ese hermanito no es tan hermanito, ya es otro asunto, ya es otro problema. Ya es otro asunto para tratar, ya eso sí está haciéndole daño al sistema doctrinal bíblico con respecto a la cristocentricidad, con respecto a Cristo como quien lleva la preeminencia sobre todas las cosas. Entonces ya eso sí es grave. Ya el hermanito dice que no hay que vivir en santidad porque Cristo pagó todos nuestros pecados, entonces no importa si yo soy pecador, Cristo pagó por todos mis pecados, yo puedo hacer lo que quiera, puedo pecar como quiera. Bueno, ya esa es una posición seria, porque eso ya puede quebrar, ya eso sí quiebra la unidad del cuerpo de Cristo, porque él ya estamos tratando con una mente más bien libertina, que se cree creyente y que hay que solucionar esa situación. Entonces, son asuntos doctrinales, hay que permearlos para determinar si son serios, si de pronto quiebran la gloria del Señor, si alteran contra la santa unidad de gracia del cuerpo de Cristo, si alteran esa unidad que tiene la iglesia con respecto a poner a Cristo por sobre todas las cosas, a exaltar su santa palabra. Entonces ya si alteran, si afectan esas posiciones doctrinales a la luz de la palabra, entonces ya hay que tratarlas con más seriedad. Ya esa persona hay que llevarla a examinarse, porque puede ser con ese tipo de pensamientos que no sea un creyente, por lo tanto no podemos tratar de una unidad con él. Pablo, cuando hace referencia, dice, mira, el que cause divisiones, amonéstele una y otra, y si finalmente no atiende, deséchelo. Porque él
no tiene en su visión, si podemos llamar así, no tiene en su meta mantener la unidad del cuerpo de Cristo. Ese quiere dividir. Entonces, ya después de una y otra amonestación, hay que desecharla. Cuando se la amonesta y se la amonesta y se la amonesta. Y no, él quiere seguir haciendo daño, entonces sale. No puede estar dentro del cuerpo de Cristo o dentro de esa iglesia local que tiene como objetivo mantener la unidad del cuerpo de Cristo. Eso con respecto entonces a la unidad, ¿no? Y a ciertos asuntos que pueden plantearse ahí. Bueno, estuvimos hablando hasta el tema de ahora, hasta este punto hemos hablado, mencionamos 3 propósitos con respecto a la analogía de cuerpo que estamos planteando, ¿no? 3 propósitos con respecto a esa analogía, y fue uno, mostrar la manera en cómo el Señor Jesucristo asume a la iglesia, ¿verdad? Que es como parte de como su propio ser. El segundo propósito en la analogía del cuerpo es mostrar que la iglesia del Señor Jesucristo es un organismo vivo, no es una institución humana, no es una organización religiosa simplemente, es un organismo vivo que debe crecer, ¿no? Que debe avanzar cada día. Tercer propósito es mostrar la esencia del vínculo de los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo, y dejando en claro que ese vínculo es Jesucristo mismo. Él es la cabeza, por lo tanto Él es el que mantiene esa unidad firme. También entramos a hablar de implicaciones y aplicaciones con respecto a esta figura de cuerpo, ¿no? Y dijimos que íbamos a ver implicaciones generales e implicaciones específicas, y ayer estuvimos tratando acerca de las implicaciones generales, y dentro de esas implicaciones generales estuvimos hablando acerca de que la iglesia hay unidad, lo cual mencionamos que es una característica propia y vital de ella, no es una opción, ¿no? Y esto es debido a que eso se manifiesta que hay una cabeza, tienen un mismo espíritu, tienen una misma cabeza, un mismo espíritu, hay una misma misión evangelística, una misma fe, una misma esperanza, una misma gloria. Estuvimos hablando acerca de ello. Otra implicación general es que en la iglesia hay diversidad de miembros y dones, que cada miembro de la iglesia debe aceptar esta diversidad en la iglesia, como sobre todo identificar cómo debe identificar y ministrar lo que ha recibido de Dios para provecho espiritual de los demás. Hay diversidad de miembros y dones dentro de ella. Lo tercero que estuvimos hablando es que en la iglesia hay armonía. Hay armonía, que si la unidad es natural del cuerpo, la armonía también. No es simplemente que estamos pegados ahí, porque el cuerpo puede estar funcionando, pero mencionamos, puede estar ahí pegado. Yo puedo estar viendo a una persona con la cabeza, con el tronco, con las extremidades superiores, inferiores, está bien, pero después puedo verlo, o si lo veo sentado, ¿verdad? Lo puedo ver y digo, está bien, está en perfecto estado, pero después me doy cuenta que él no se puede parar, que no puede caminar, que tienen que ayudarlo. Y algunos pueden mover su brazo, otros ni siquiera pueden hacerlo. Puedo ver una persona acostada, ¿verdad? Y verle todo su cuerpo, está unido, él está unido, pero ver que no hay armonía porque su cuerpo no funciona. Entonces, en la iglesia no solamente debe haber unidad, sino también armonía. De lo contrario, existe una enfermedad que está atentando contra la perfecta unidad de la iglesia de Cristo. Y la cuarta implicación es que en la iglesia hay sensibilidad. Los verdaderos miembros del cuerpo de Cristo, mencionamos, no pueden ser indiferentes a lo que les ocurre a los demás miembros. Es por ello que un verdadero miembro de la iglesia de Cristo sufre los fracasos de los miembros de la misma y se goza también de sus victorias. Eso es lo que estuvimos hablando hace 8 días, ¿no? 8 días. Ayer, hace 8 horas tampoco. ¿Cree que está por allá? Sí, creo que estoy en el Espinal. Y como hay culto en el Espinal, entonces por eso me estoy hace 8 días. Entonces hablemos ahora de las implicaciones específicas de la figura de la iglesia como cuerpo de Cristo. Implicaciones específicas. Y vamos a leer nuevamente esos 3 textos que quiero que queden grabados a través de cada lectura. Por lo menos hoy los leeremos nuevamente, que es 1 Corintios 12:27. ¿Algún hermano que quiera leerlo hoy? Vamos a leer nuevamente 1 Corintios 12:27, Efesios 5:23,
y Colosenses 1:18. Los tres textos que hemos leído desde el martes, ayer miércoles y hoy. Entonces, ¿quién va a leer primero los Corintios 12:27? ¿Quién leerá Efesios 5:23 y quién Colosenses 1:18? Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Así es. ¿Qué hermana? ¿Qué texto me está leyendo? Primero los Corintios 12:27. Solo el verso 27. Solo el verso 27. Ok, gracias hermana. Y Efesios 5:23. Hermana Adriana. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Gracias hermana. Colosenses 1:18. ¿Quién lo tiene por ahí? Yo lo tengo. Y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Y todos estamos hablando de quién? Del Señor Jesucristo como cabeza de la iglesia. ¿Y la iglesia es qué? Es el cuerpo de Cristo. Ahora, luego de las implicaciones, pero las 4 implicaciones generales, vamos a ver 3 implicaciones específicas que debemos identificar dentro de la figura del cuerpo. Obviamente estas implicaciones, al igual que las anteriores, como dijimos, van a demandar unas respuestas concretas, unas aplicaciones para nuestra vida como iglesia local, pero también como miembro de la iglesia local, ¿no? Recuerde que el objetivo de ayer es que estas implicaciones muestren si somos realmente una iglesia que pertenece al cuerpo de Cristo, si tenemos la marca de una iglesia verdadera, y segundo, si como miembros de la iglesia somos realmente miembros del cuerpo de Cristo, o mencionamos ayer, si tal vez somos ¿qué? Un mal accesorio, ¿verdad? Algo que está colgado ahí, pero no es parte del cuerpo, o somos un parásito, ¿no? No es del cuerpo, pero está ahí metido dentro del cuerpo. Como dijo Juan, ¿no? De los falsos cristianos dentro de los ágapes, manchas en vuestros ágapes. Entonces, estas implicaciones, recordando, tienen este objetivo, ¿no? Este propósito. Ahora vemos entonces esas implicaciones específicas. Uno, en cuanto al vínculo entre sus miembros. Mencionamos ayer incluso que la descripción y definición de la iglesia como el cuerpo de Cristo implica que todos sus miembros están vinculados de manera vital unos a otros. De manera vital, es decir, no es algo opcional, no es algo que puede ser que la iglesia esté unida en armonía, puede ser. No, es algo natural de la iglesia como cuerpo de Cristo, que sus miembros estén vinculados de manera vital los unos a los otros. Pero obviamente hay más detalles sobre esto que debemos reconocer. Y es que la descripción y definición de la iglesia como el cuerpo de Cristo a su vez implica que en ella cada miembro se pertenece uno al otro, se necesita uno al otro, se ayuda uno al otro, se cuida uno al otro, se tolera uno al otro. Eso es en cuanto al vínculo entre sus miembros. Esto implica la necesidad, la pertenencia, la ayuda, el cuidado y la tolerancia mutua. Es que si somos el cuerpo de Cristo, ¿qué indica? Que yo soy parte de mi hermano, que Él es parte de mí, que por lo tanto nos necesitamos mutuamente, que yo estoy para ayudarle, Él está para ayudarme, que yo estoy para cuidarme, Él está para cuidarme, que yo estoy para tolerarlo como Él está para tolerarme. Así que esta descripción y definición de la iglesia como cuerpo de Cristo implica que cada miembro del cuerpo ni debe pensar, escuche esto, ni debe pensar que hay algo de los demás miembros que no le importa, ni tampoco que hay algo de su vida que a los demás miembros no les importa. Es esto. Es decir, nuestras mentes, amados hermanos, deben estar confiadas en ello. En que, primero, descansar en que a mí la vida de mis hermanos me interesa.
Y eso debo tenerlo claro en mi mente. La vida de mis hermanos me interesa. Por eso oro por ellos. Todas sus áreas están para mi cuidado, para mi ayuda en lo que pueda hacerlo. Pero también yo debo pensar que mi vida le interesa a los demás. Ahora, ¿cuál es el punto? Que obviamente yo puedo demostrar, yo estoy para demostrar que sin duda la vida de mis hermanos me interesa. Pero entonces también la iglesia debe demostrarme que yo o que mi vida le interesa a los hermanos. Y eso es un asunto de reflexión. Es un asunto de observar, de que pueda yo pensar, ¿realmente yo estoy demostrándole a mis hermanos que la vida de ellos me interesa? Y obviamente esto responderá a la pregunta si los hermanos me están demostrando que mi vida les interesa. Automáticamente se responde la pregunta. Recordemos lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 12, 26 al 27. Dice, de manera que si un miembro padece, lo dijimos ahorita, ayer, que si un miembro del cuerpo, si uno padece, ¿qué pasa? Todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, ¿qué pasa? Todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Recuerden que dijimos que el apóstol Pablo hablaba toda esta analogía, y si de pronto los corintios preguntaban, bueno, Pablo, ¿y para qué tanta cosa? ¿Por qué nos hablas de esa manera del cuerpo y el cuerpo y el cuerpo y los miembros del cuerpo? Bueno, porque ustedes son el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y es llevarlos a una reflexión. Ustedes, cuando uno se duele, todos se duelen. Cuando un miembro sufre, todos se duelen. Y cuando un miembro recibe honra, todos se gozan. Ahora, las verdades entonces contenidas en esta analogía se aplican tanto a la iglesia universal como a las relaciones entre congregaciones locales. La iglesia, esto se aplica a lo que es la iglesia universal. Por eso es necesario que nosotros estemos pendientes de pronto el sufrimiento de nuestros hermanos. En los días jueves nosotros, en los días domingos también, pero más los jueves, oramos por los hermanos que están pasando terribles necesidades en Venezuela. No estamos allá, tal vez no podemos enviar algún dinero, pero están ahí nuestras oraciones, y estas oraciones deben hacerse con todo amor, con toda devoción por ellos. Por los hermanos que están en la India, por los hermanos que están en estos países orientales sufriendo realmente la persecución por ser creyentes, por ser de la iglesia de Cristo. Se aplican entre congregaciones donde oramos por las demás congregaciones. Oramos por la iglesia de Palmira, oramos por la iglesia de Ibagué, oramos por la iglesia de Girardot, oramos por iglesias en Bogotá, oramos por iglesias en Armenia. Porque esto se aplica se aplica tanto a la iglesia universal como a las relaciones entre congregaciones locales. Sin embargo, deben manifestarse de manera mucho más notoria en las relaciones entre miembros de la iglesia local. Porque por lo menos con ellos, nuestra muestra de amor simplemente, creo que lo único que podemos decirle, hermano, estamos orando por ustedes. Pero no tenemos la oportunidad de estar con ellos, de compartir con ellos. Sin embargo, sí tenemos un grupo de hermanos con los que podemos compartir, y es nuestra iglesia local. Así que por eso dije que estas verdades que hemos mencionado con respecto al vínculo entre ellos deben ser más notorias en nuestras relaciones como miembros de la iglesia local. Ahora, lo que el apóstol Pablo entonces quiso dar a entender a la iglesia de Cristo que estaba en Corintio era que ella como iglesia debía aprender a vivir entre sí como un cuerpo, en este caso como el cuerpo de Cristo, no como una aglomeración, no como un montón de personas donde cada uno pretende agigantarse, vanagloriarse ante los demás miembros, buscando cada uno lo suyo propio, porque eso es lo que estaba pasando en la iglesia de los Corintios. Cada uno buscaba lo suyo propio. Incluso, miren, la problemática de Corintios, tanto que en la Santa Cena, que era algo que, es algo sacro, es algo donde lo que hacen todos es recordar, conmemorar el sacrificio de Cristo. ¿Qué estaban haciendo ellos? Estaban cada uno buscando era llenar su vientre, embriagarse. Eso es lo que estaban buscando. A ver, y corría cada uno a ver quién comía más y cómo humillaba al otro hermano que de pronto traía algo, y cómo era buscando humillar y buscando saciar su necesidad. La Santa Cena la habían convertido, era un comedero y bebedero para ellos.
Ese era el egoísmo que se buscaban lo suyo propio. Por lo tanto, cada iglesia local debe aprender a vivir conforme a esta analogía, porque cada iglesia local es el cuerpo de Cristo. Cristo es su cabeza, por lo tanto, alrededor de él, la iglesia, cada iglesia local debe moverse, no alrededor de ningún miembro en particular, ni siquiera los pastores. Y cuando digo ni siquiera los pastores, no que los pastores de la iglesia de Cristo no tengan importancia, porque ellos son dones de gran valor para capacitar a los santos para la obra del ministerio. Para eso el Señor los puso ahí. Así que son de gran importancia. Pablo dice en 1 Timoteo que a los ancianos deben recibir honra mayormente a los que predican la palabra de Dios. Sin embargo, lo que quiero decir es que el Señor es la única cabeza de la iglesia. Es alrededor de Él que la iglesia debe girar. Así que vuelvo y repito, no estoy diciendo que no hay que tener en cuenta a los pastores, ni obedecerlos, porque incluso la Biblia dice que hay que tenerlos, hay que tenerlos en memoria, tenerlos en cuenta, mirar su conducta, imitar su fe, incluso tenerles en gran estima, como dignos de doble honor, dice Pablo. Así que no quiero obviamente desprestigiar la labor pastoral o el ministerio pastoral. Lo que quiero es hablar acerca de que la iglesia debe girar en pos del Señor Jesucristo, porque Él es la cabeza de la iglesia. Como una aplicación, entonces, lo que quiero decir es que no puede llamarse miembro de la iglesia de Cristo alguien que va por ahí suelto sin tener nada que ver con la iglesia. Hay personas que creen ser como si pudiesen desprenderse del cuerpo de Cristo y sobrevivir solos. A una persona que diga, hay personas que yo he escuchado personas que dicen, pues yo creo en el Señor, pero la verdad no me gusta congregarme, no me interesa compartir con ninguna congregación porque eso es instituciones humanas, así que yo solito con el Señor. Y eso es lo que en su engaño creen. Una persona con esa ideología creo que está lejos de ser un miembro del cuerpo de Cristo. Porque entonces, ¿cuál es su labor para edificar a los que son del cuerpo de Cristo? ¿Qué está haciendo Él? ¿Cómo está Él recibiendo el crecimiento, la edificación? ¿Cómo está recibiendo ese vínculo del cuerpo de Cristo? ¿Y qué está haciendo Él con el cuerpo de Cristo? Si una persona no está haciendo ni una labor, ni está recibiendo nada, no puede llamarse miembro de la iglesia de Cristo. No puede llamarse miembro de la iglesia de Cristo alguien que no tenga cuidado de los demás, que no esté necesitando ni brindando la ayuda a los demás, que no esté de acuerdo o en unión con respecto a los intereses de la cabeza del cuerpo. ¿Qué dijo? ¿Cuál fue la oración del Señor en el Getsemaní? Padre, que ellos sean uno, como tú y yo somos uno, y que ellos sean uno en mí. Y una persona que no le interesa esa unidad con el cuerpo de Cristo, ¿cómo puede considerarse miembro de la iglesia de Cristo? Si un miembro padece, leímos, todos los miembros se duelen con él. Si un miembro recibe honra, todos los miembros reciben, con él se gozan. Como el ejemplo, ¿no? Cuando usted no le ha pasado que había en bicicleta o moto y se le entró mugre al ojo. Usted no sigue, defiéndete como pueda. Uno tiene que parar. A mí me toca parar inmediatamente y las manos entran a hacer hasta la boca, a soplarse a ver cómo ayuda, ¿no? Y a mirar, o sea, el ojo no dice, el cuerpo no le dice al ojo, bueno, eres independiente. El ojo dice, no me toques, no lo necesito. Es más, la relación cuerpo implica ¿qué? Que el cuerpo se necesita. La reacción del cuerpo implica todo eso. Pero ¿quién da la orden? El cerebro da la orden de que todo el cuerpo actúe porque un miembro del cuerpo falló, le pasó algo, se dolió. Esto es obviamente
entendiendo ese vínculo perfecto que hay como cuerpo de la iglesia. Ahora, veamos la segunda implicación específica. ¿Cuál fue la primera? En cuanto al vínculo entre sus hermanos. En cuanto al vínculo entre sus hermanos. La segunda implicación es en cuanto a lo que hace la iglesia. La segunda implicación específica es en cuanto a lo que hace la iglesia. Ahora, esto es que la iglesia sea descrita o definida como el cuerpo de Cristo y él mismo sea cabeza, implica que las acciones de la iglesia son reguladas por su cabeza, es decir, por el Señor Jesucristo. Cristo es la mente que regula las actividades de la iglesia y la autoridad suprema sobre ella. En Corintios hace referencia al hecho de que nosotros tenemos la mente de Cristo. Es decir, cada miembro del cuerpo tiene una conexión con la cabeza de la iglesia. Asimismo, todo el cuerpo, no hay una sola parte del cuerpo que no tenga nada que ver con la cabeza, que no tenga que ver con, que funciona por sí sola. Todo, cada uno de los miembros de nuestro cuerpo está conectado con la cabeza. No hay ninguna de ellas que diga, bueno, a diferencia, mi pie derecho tiene su propio cerebro y se mueve como él quiera. No puede hacerlo. No existe tal cosa. Por eso cada acto de la iglesia debe ser regulada por el Señor. Cristo es la mente que regula entonces las actividades de la iglesia porque es la autoridad suprema de ella. Es decir, que todos los miembros de la iglesia de Cristo, o en este caso la iglesia local, hacen todo y únicamente lo que determina su cabeza. Y eso es normal en un cuerpo. Cuando la cabeza manda a aquellas personas que han sufrido de alguna parálisis de pronto de sus piernas, pues ver sus testimonios es bastante angustioso el hecho de decir, es que les estoy diciendo a mis piernas que se muevan y no se mueven. Y es frustrante para ellos porque la orden está, ellos dicen, la orden se le está enviando, la orden se le está mandando, pero no están recibiendo la orden y eso es angustioso. ¿Quién manda en la iglesia universal? El Señor Jesucristo, Pero después de él, el Espíritu de Dios. y en la forma humana, Bueno, está las Santas Escrituras, las cuales son predicadas por los pastores y maestros. Ahora, una aplicación con respecto a esto que hace la iglesia. A la luz de la descripción de la iglesia como cuerpo de Cristo y él mismo como su cabeza, no puede llamarse iglesia de Cristo una persona entonces que no viva, que no funcione según la voluntad de Cristo dada en su palabra. ¿Se acuerda cuando vino una de las exhortaciones o amonestaciones del Señor? ¿Por qué me llaman Señor, Señor, si no hacen mi voluntad? Entonces, con respecto a lo que hace la iglesia, es decir, que una iglesia se determina y cada miembro de esta iglesia se determina porque sigue las directrices de su Señor, de su cabeza. ¿Y dónde plasmó el Señor sus directrices? Aquí, en su santa palabra. Pablo dice en Romanos capítulo 12, verso 2, que nosotros debemos transformarnos mediante la renovación de nuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que podamos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, que además de buena, es agradable y perfecta. amén. Para que la pongamos en práctica. Por eso esa implicación con respecto a lo que hace la iglesia tiene que ver con esto, que entonces ninguna persona o iglesia, que es por eso que ninguna iglesia que se determine de Cristo, si no hace lo que Cristo hace o lo que Cristo estableció en su palabra, no puede considerarse, es contradictorio. Mencionamos estos días, ninguna iglesia que se llame iglesia cristiana, iglesia evangélica, iglesia de Cristo, que no predique de Cristo ese evangelio, puede llamarse iglesia de esa manera. Es contradictorio, es incoherente. Las personas
Deben aprender las personas debiesen aprender a escuchar cuando van a alguna iglesia, a escuchar qué es lo que hablan sus predicadores o sus líderes para determinar si es del cuerpo, si es verdaderamente una iglesia fiel a la palabra o no. Pero la gente a veces simplemente se ciñe por el hecho de que dice iglesia cristiana. No, lo mencionamos en alguna ocasión. Recuerda cuando uno predicaba, ¿cuáles son los consejos que uno le daba a una persona que le hacía obligatoriamente la oración de fe? 3 consejos. Ore, lea la Biblia y congréguese en una iglesia de sana doctrina. ¿Qué es sana doctrina? Que sea trinitaria. ¿Y qué dijimos? Los testigos de Jehová son trinitarios y enseñan la Biblia, entre comillas. Los unitarios, ellos no son trinitarios. Los adventistas son trinitarios, enseñan la Biblia. Los católicos son trinitarios, oración fuerte del Espíritu Santo son trinitarios. Los de esta iglesia de Mira, de las profecías, son trinitarios y enseñan la Biblia. Entonces, no es simplemente eso de decir, es que allá tienen una Biblia. Es por eso es su cristocentricidad, su sola escritura. Pero como estamos tan, el común denominador de las personas hoy en día y de los feligreses de muchas iglesias, está tan limitado con respecto al conocimiento de la palabra, que por eso no se extienden y son tan fácilmente engañados. Y no están acostumbrados o no quieren hablar acerca o no quieren extenderse acerca de los sermones cristocéntricos o expositivos. La gente hoy en día está acostumbrada a la espontaneidad de los sermones, a nada escrito, simplemente lo que salga. Yo por lo menos vengo de esa línea. Usted simplemente lea el texto y lo que el Señor le vaya hablando en ese texto. Y habló, leyó el versículo y listo. De ahí se extendió y trae una cosa y trae otra y trae por aquí. Una vez una hermana, ella empezó a conocer la Reforma y entonces estaba predicando. Y una vez me dijo, me mandó un audio de su sermón y me dijo, pastor, escúchelo y me evalúa. Y dije, bueno, no soy digno, pero lo voy a hacer. Y lo escuché. Y su sermón era acerca de la oración. Y yo dije, bueno, vamos a hablar hoy de la oración. Y le dio un texto de la oración. Y entonces noté que obviamente noté que no tenía un sermón. Y empezó a extenderse, terminó hablando de las aflicciones, de los problemas, de las iras, de todo esto. Y se salió totalmente del título de su tema, la oración, y de su texto. Entonces después me dijo, ¿y qué le pareció? Le dije, me pareció muy espontáneo tu sermón. Me dijo, ¿y eso es bueno o malo? Yo dije, pues no sé cómo lo considera usted cuando usted dice que hablar de la oración, lee un texto de la oración y termina hablando de cosas que no son ni la oración ni el texto que usted expuso o que usted leyó. Es decir, usted ni trató el tema ni expuso el texto. Dijo, ¿eso hice? Ni siquiera se dio cuenta. Y esa es la problemática, que la gente simplemente, alguna vez hablaba con alguien y decía, es que la espontaneidad en los sermones no es verdadera predicación. Le decía alguien, le parecía como descabellado, ¿cómo así? Es que eso es dejarse llevar por el Espíritu de Dios. Eso es lo que se ha creído. Pero es que la espontaneidad descontextualiza el texto. Entonces, por eso las iglesias no están por eso es tan fácil decir los hermanos de allá, los hermanos de acá, los hermanos de allá, simplemente porque en su iglesia de allá, centro cristiano, centro misionero tal, o iglesia evangélica tal, movimiento misionero tal, iglesia evangélica tal, iglesia cristiana tal, son cristianos. Cristo es nuestro Salvador. Eso lo dice cualquiera. Eso lo aprendí en el catolicismo. Pero también me decían, yo también. Cristo es tu Salvador. Ven, pacta por la salvación. Ven, pactale al Salvador para que te salve. Es lo que hoy en día se enseña. Entonces, no es simplemente hablar de que en sus palabras, en las palabras del predicador, diga Cristo, 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 Cristo. Hay una conexión y eso es el problema con respecto a la iglesia hoy en día. De que no está ceñida a lo que dice su cabeza, a lo que dice su palabra.
No pueden llamarse miembros de la iglesia de Cristo uno que no quiera sujetarse a los preceptos de Cristo dados para la vivencia y convivencia de sus miembros en el seno de la misma. En un cuerpo, todos sus miembros hacen lo que dictamina su cabeza, a no ser que el cuerpo esté sufriendo problemas mentales, ¿no? Una parálisis cerebral. Pero naturalmente el cuerpo hace ¿qué cosa? Eso sí que sí. Lo que su cabeza dice. Si no, está enfermo. Iglesias donde, como en los tiempos de jueces, cada uno hacía lo que bien le parecía. No hay una directriz. Entonces, por eso, mire, cuando nosotros empezamos a enseñar, creo que lo he mencionado aquí, si no lo mencioné en otro lugar, y si lo mencioné, perdón que sea tan repetitivo en algunos ejemplos, pero cuando empezamos a enseñar, la primera vez que empecé a coger una carta, a leerla texto, a enseñarla texto por texto, es decir, en orden desde el capítulo 1, desde el versículo primero hasta el último capítulo, yo decía, ¿será que esto funciona así? Y yo empezaba a enseñarlo, ¿no? Y había gente que se me arrimaba y me decía, pastor, es que eso así, eso es como, no es como aburrido, es así como con un libro, una carta y así, tal, enseñarla. Y yo le decía, pero ¿cómo puede ser aburrido si es la palabra de Cristo, si es la palabra de Dios? Luego usted no es creyente. Sí, claro, entonces si eres creyente, ¿cómo te aburre la enseñanza de la palabra de esa manera? Es que vamos a ser ordenados, empecemos a ser ordenados. Y había gente que como que, es que querían era otras cosas, humanismo, es decir, y se les está hablando acerca de lo que Cristo habla, lo que la palabra de Dios enseña, así en orden. Pero como venían acostumbrados a otra cosa, y hubo procesos, tuvo que pasar tiempo para que la iglesia pudiera asimilar ese tipo de enseñanzas. Así que entonces, esta segunda implicación hace referencia a cómo la iglesia entonces debe aprender a ceñirse lo que la cabeza dice. Y la cabeza dejó plasmadas sus directrices, sus mandatos, sus enseñanzas, sus fundamentos. ¿Dónde? En la palabra de Dios. ¿Cuál es la problemática de los supuestos falsos, tanto profetas como apóstoles de hoy en día? Sus supuestas nuevas revelaciones, desprendidos totalmente de la escritura. No llegó a escuchar a Maldonado una vez que dijo, es que la gente hoy en día, la iglesia hoy en día se mueve, la iglesia no apostólica se mueve por lo que Dios ha dicho, señaló la Biblia. Pero el ministerio apostólico hoy en día se mueve por lo que Dios está diciendo en el presente. Y hizo una división entre la palabra y entre sus revelaciones apostólicas. La palabra es lo que Dios ya dijo. Pero el ministerio apostólico y la nueva revelación es lo que Dios está diciendo al presente, es decir, desconectado totalmente de la palabra. Que por supuesto es lo que el hombre quiere. Exactamente. Y su iglesia, su multiiglesia aplaudía todo eso y se paraba y alardeaba y todo esto. ¿Qué es eso? No es una iglesia de Cristo. Porque se desprendieron totalmente de lo que dice el Señor en su palabra. Están sueltos totalmente. Y lo leen, cuando leen un texto bíblico, es por apariencia. Es una cortina de humo, simplemente para coger un texto y de ahí, de un pedacito, de una palabra, sacar sus herejías humanistas, de nueva era, de metafísica y todos estos asuntos. No son iglesias de Cristo porque no se someten a lo que la cabeza dice en su santa palabra. Amén. Tercera implicación. Y esto es en cuanto a la tercera implicación, es en cuanto a la presencia de Jesucristo en ella. ¿Cuál fue la primera? Vínculo. Perfeccionar ese vínculo. Lo que implica ese vínculo. Lo segundo, lo que se hace en la iglesia. Y lo que se hace en la iglesia está ceñido ¿a qué? A las escrituras, a la palabra del Señor. Esto es como iglesia local, pero también como miembro del cuerpo de Cristo. Cada creyente del cuerpo de Cristo, cada miembro del cuerpo de Cristo debe cerciorarse de lo que hace es a la luz de la palabra de Dios. Tercero, en cuanto a la presencia de Cristo, de Jesucristo en ella. Cuando uno observa Apocalipsis, ¿qué dice Apocalipsis con respecto a las iglesias a las que él escribe? De que él anda en medio de los candeleros. Cada candelero implicaba o significaba
cada una de las 7 iglesias. Ahora, ¿qué quería decir que él andaba en medio de los candeleros? Que su presencia estaba en medio de ellos. ¿Y cuál era lo curioso? De que aún a pesar de que había unas desavenencias en algunas iglesias, problemáticas en esas iglesias, el Señor estaba en medio de ellos. ¿Y qué les decía? Compórtense, arrepiéntanse, vuelvan al camino. Estoy parafraseando. Porque de otra manera el candelero será quitado y ya no volvería a andar en medio de ese candelero. Su presencia sería quitada. ¿Por qué? Porque perdieron todo, perdieron la unidad, perdieron las directrices cristianas de la palabra de Dios, y por lo tanto el alejarse de todo eso implicaría que el Señor ya no estaría en medio de ellos. Que la iglesia de Cristo sea descrita y definida como su cuerpo implica que Él está presente en ella, implica que Él habita en ella. ¿Cuál es? ¿Por qué en la predicación de la palabra los creyentes deben ser reverentes? Porque la palabra es de Cristo. Porque cada vez que la palabra se está exponiendo fielmente, es Cristo en medio de la iglesia. ¿Qué dice Hebreos capítulo 1, verso 1 y 2? Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Dios oyendo, Dios oyendo. ¿Qué dice? En otros tiempos, ¿qué? Por medio de. En otros tiempos Dios habló a los padres, ¿por qué? De otras maneras, de muchas formas, por los profetas. Pero ahora nos habla por su Hijo. Incluso los que conocen el tema del griego dicen que la conformación correcta ahí se lee, ahora nos habla en Hijo, dando a entender que el idioma que el Padre utiliza ahora es el idioma de Jesucristo. Y la Escritura toda, ya sabemos que toda, Antiguo y Nuevo Testamento, está enfatizada al Señor Jesucristo, a lo que es Cristo en medio de nosotros, hermano. Desde el principio al final. Así que entonces, esto implica entonces que la iglesia es el órgano mediante el cual Cristo se manifiesta de manera especial en este mundo para dar a conocer a Dios y salvar a los hombres del pecado. Además, lo que estaba diciendo, cada vez que la Escritura se habla, es el Señor hablando, es Cristo hablando. No solamente por el hecho de que cada vez que estamos orando, Él está intercediendo con nosotros ante el Padre, a favor de nosotros. Cada vez que entonamos cánticos, ¿qué estamos haciendo? Estamos llenando un espacio del culto. No, estamos delante de la presencia del Señor, ya no orando, ahora estamos cantando al Señor. ¿Y por qué? ¿Y cómo estamos cantando? ¿Cómo es posible que estemos cantando delante del Dios y Padre eterno? Empezando por esa reverencia. Bueno, porque la sangre de Cristo está sobre toda su iglesia y por ella tenemos libertad para estar delante de la presencia del Señor. Y luego viene la palabra de Dios, que es Cristo hablando en medio de nosotros. Por el solo hecho del predicador leer un texto de la palabra del Señor, es Cristo ahí presente, porque Cristo es el Logos, es el Verbo de Dios. Así que cada vez que se abre la Escritura en santa comunión, es el Señor ahí en medio de nosotros. Amén. Hablándonos audiblemente por su palabra. Y la iglesia debe entender eso. Por eso es un llamado a que la unidad también implica la reverencia que el cuerpo tiene todo. ¿Por qué? Por la presencia de su Señor en medio de ella. Es a través de la iglesia que los pecadores perdidos pueden conocer la bondad salvadora de Dios en Cristo. Porque Cristo está aquí, en ella. Cosa terrible es por eso que los sermones, cuando solamente se limitan a ser moralistas, y el evangelio no está en medio de los sermones. Cuando un sermón termina diciendo, bueno, por eso portémonos bien para que nos vaya bien. Amén. Sermones inservibles. Sermones que no son para nada ajenos de lo que tanto se predicaba en las sinagogas. Así se hablaba. Pórtense bien, sean buenos. ¿Y el Señor cómo le llamaba?
sinagogas de Satanás. No hay una cristocentricidad en ellos, por lo tanto el Señor no está en mí. Y hay gente que simplemente sale de la iglesia, sale de las congregaciones, de ese tipo de iglesias, a querer ser buenos, solamente, pero no a reflejar a Cristo en sus vidas. No hay un cambio real, espiritual en sus vidas, porque Cristo nunca estuvo ahí en medio de estas congregaciones, nunca ha estado. Por eso el Evangelio debe exponerse. Si somos en la iglesia de Cristo, el Evangelio debe exponerse con toda confianza, amados hermanos. Y Cristo y su Evangelio debe estar ahí llenando los sermones, debe estar llenando nuestras oraciones, debe estar llenando nuestros cánticos, porque Él está en medio de nosotros. No es un asunto de misticismo. Realmente Cristo habita y camina en medio de nosotros. Amén. Y esa es la razón por la cual la iglesia debe tener gran reverencia, y debemos llamarnos a la reverencia los unos a los otros. Una aplicación con respecto a esa tercera implicación. Si la iglesia es el cuerpo de Cristo y el Señor Jesucristo está presente y actúa mediante toda ella como su cuerpo y mediante cada uno de sus miembros, entonces quienes habitan cerca de la iglesia, quienes la visitan, pueden oír y ver al Señor Jesucristo en ella y en cada uno de sus miembros. Pueden ver la bondad de Cristo, su misericordia, su benignidad, su amor y también su santidad. Una iglesia que no asume y vive en la más mínima medida conforme a estas realidades, no puede ser una iglesia de Cristo. Si la iglesia cuando ora no entiende o no ha asumido que ora porque por causa del Señor Jesucristo puede orar. Cuando la iglesia se acerca al Señor solamente o quiere acercarse a Dios basado en sus méritos, en sus buenos comportamientos, y eso es lo que se enseña del púlpito, Cristo no está siendo exaltado. Cuando los cánticos simplemente están solamente entonándose basado en las sensaciones de las personas, no hay Cristo en estos cánticos, no hay evangelio, no hay obra, no hay expiación de Cristo en estos cánticos. Y la gente tampoco entiende que si está cantando ante el Padre es por causa de Cristo, entonces Cristo no está siendo exaltado. Y si sumamos a eso la ausencia de Cristo en los sermones, ¿cómo podemos decir que Cristo está en esa congregación? Por eso es una excelente señal para nosotros con respecto a Cristo habitando en medio de nuestras vidas. Pero todo esto conectando todas esas implicaciones específicas, ¿no? No es simplemente si tenemos una implicación, por lo menos estamos bien. No, es poder acumularlas todas, es poder agarrarnos, asirnos de ella y decir, esto tengo que practicarlo, esto tenemos que ponerlo en práctica, esto también. No es una sola, no es cuál escoges. No es cuál decide ser, como cuando hablamos, en la iglesia hay unidad. No es en la iglesia debe haber, porque implica que es iglesia de Cristo, entonces porque hay unidad en ella, y así debe manifestarse. Entonces eso indica entonces, hermano, que la descripción y definición de la iglesia como el cuerpo de Cristo debe cambiar la perspectiva y actitud de cada creyente respecto a la iglesia y su función en ella como miembro. ¿Qué es lo que nosotros estamos, amados hermanos, haciendo como miembros de la iglesia de Cristo? ¿Cuál es nuestro comportamiento como iglesia local, pero también cuál es mi comportamiento como miembro de esta iglesia local? ¿Cuál es nuestro objetivo? Por eso debemos rogar, amados hermanos, realmente rogar al Señor que nos guíe para hacer una correcta iglesia que glorifique su nombre. Amén. Amén. ¿Alguna pregunta que surja por ahí? ¿Ninguna? Entonces aquí terminamos entonces lo que son las implicaciones, no el servicio, las implicaciones tanto específicas
tanto generales como específicas, que surgen de esta figura como miembros, como de esta figura de la iglesia como cuerpo de Cristo. ¿Cuáles fueron las 3 implicaciones específicas? Primero, ¿con respecto a qué? ¿Con respecto a qué? Su vínculo, ¿no? La importancia de este vínculo. Lo que implica realmente que podamos decir, yo practico ese vínculo entre el cuerpo de Cristo. Así me pasa a mí. O tal vez decir, así debo hacer porque eso es natural de la iglesia del Señor y por lo tanto debe ser natural en mi vida como miembro del cuerpo de Cristo. Lo segundo que vimos es que, en cuanto a lo que hace, es decir, entender que todo lo que hace la iglesia está conectado totalmente a su cabeza, porque la cabeza es Cristo. Entonces, todo lo que hace el cuerpo debe exaltar, debe poner en alto, ¿qué cosa? La cabeza. Lo que hace el cuerpo es una expresión de obediencia de lo que ha dicho su cabeza. Pero la pregunta es si lo que hace la iglesia como cuerpo realmente es lo que la cabeza ha dicho, o simplemente lo que el cuerpo quiere hacer. Y tercero, en cuanto a la presencia del Señor en medio de ella, la presencia de nuestro Señor Jesucristo, es también algo natural. Se supone que si Él es la cabeza de la iglesia, y si nosotros como iglesia local pertenecemos al cuerpo de Cristo, entonces la cabeza está ahí, debe sentirse. Hasta donde sé, creo que lo que a veces se entume es sino el brazo, sino las piernas, pero la cabeza está ahí siempre, pendiente de todo ello. Los que suben, por eso cuando el golpe es por eso un golpe fuerte en la cabeza puede terminar alterando todo el cuerpo, porque hay una conexión. Por lo tanto, si soy cuerpo del Señor Jesucristo, esto implica que la cabeza está ahí siempre presente. Debemos entonces entender que cada culto, cada reunión como iglesia, el Señor está en medio de nosotros. Y eso implica reverencia, eso implica santidad. Ahora vamos a pasar a otro punto en particular. Uno de los puntos que hemos estado enfocándonos con respecto a esta relación, este vínculo que debe existir entre la iglesia como cuerpo de Cristo. Y puede surgir una pregunta, o debe surgir una pregunta, y es ¿cómo vivir como miembros los unos de los otros? Cuando leímos Primera a los Corintios, capítulo 12, verso 27, o desde el 25 hasta el 27, leímos que la razón por la cual, vamos a ubicarnos allá, la razón por la cual la iglesia, o la razón por la cual se presenta esta analogía del cuerpo, dijo el apóstol Pablo, es para que no haya desaveniencia. ¿Qué dijimos que es desaveniencia? División, ¿no? Para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen, o como dice la Biblia de las Américas, tengan cuidado los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, repetimos, leemos nuevamente, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. ¿Por qué? Porque somos parte del cuerpo, porque somos miembros los unos de los otros y todos hacemos parte del cuerpo de Cristo. Es lo que Pablo luego dice en el verso 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Entonces surge la pregunta, ¿cómo podemos vivir como miembros los unos a los otros? Y aquí obviamente vamos a entrar a hablar de principios fundamentales con respecto a eso que nos van a ayudar a responder esta pregunta. Ahora, de seguro, amados hermanos, a medida que el tema ha sido expuesto martes, miércoles, hoy jueves, creo que estas respuestas pueden haber ido llegando a nuestra vida de qué es lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que comportarnos, qué tenemos que llevar a cabo, qué tenemos que quitar de nuestra vida, qué tenemos que empezar a aplicar en nuestra vida para poder ser miembros o actuar como miembros del cuerpo de Cristo. También obviamente cada vez que y a su vez cada miembro estar pensando en esto de qué tengo que mejorar,
¿En qué puedo dar gracias a Dios por decir, bueno, creo que así soy yo? Aún así, bueno, doy gracias al Señor porque creo que estoy llevando bien mi comportamiento como miembro, pero también voy a examinarme para que mi corazón no me engañe. Entonces, cuando cada creyente está haciendo eso, es a la vez la iglesia local está examinándose para tener un correcto comportamiento. Por eso vamos a ver estos principios fundamentales que van a surgir. Ahora, hemos comenzado a ver que vivir conforme a la verdad revelada en esta analogía no es posible simplemente por el sentido común, natural, que es necesario aprenderlo, puesto que las propensiones naturales de los miembros de la iglesia tienden a imponerse en las actividades y relaciones intereclesiásticas. Y lo que quiero decir con respecto a eso es que el nuevo nacimiento, por ejemplo, no hace automáticamente a los creyentes sabios para corresponder, disfrutar y reflejar la salvación que es por la fe en Cristo Jesús. Cuando Pablo le habla a Timoteo y le dice, es que escudriña las escrituras, las cuales te hacen sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. En primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2, el apóstol Pedro dice que nosotros debemos desear como niños recién nacidos la leche espiritual, es decir, la palabra de Dios, para que por ella crezcamos para salvación. Cuando leímos Efesios capítulo 4, verso 15, dice que la actividad propia de cada miembro tiene una labor, tiene un comportamiento, tiene una consecuencia, y es que el cuerpo recibe su ¿qué? Crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, el simplemente nacer de nuevo ya no te hace un correcto y un buen creyente, en todo el sentido, un maduro creyente. Un creyente maduro espiritualmente y en conocimiento, sino que debe haber un proceso, ¿no? Para eso necesitamos ser instruidos de manera específica. Y esta es la razón de la escritura, por el cual la escritura es inspirada por parte del Espíritu de Dios. Y es a su vez el objetivo de la misma, enseñarnos. Que dice 2 Timoteo 3, 16, 17, que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces tenemos obviamente la necesidad, amados hermanos, de ser instruidos en este comportamiento correcto, en estas directrices, para que podamos correctamente o podamos imprimir o plasmar el carácter de Cristo en nuestras vidas como miembro del cuerpo de Cristo, para que de esta manera pues obremos según el lugar y la función que Dios nos ha otorgado. Por eso es necesario las enseñanzas, por eso es necesario que aprendamos o que se nos den este tipo de estudios bíblicos para que podamos aprender. Tal vez hay cosas que usted no sabía y aprendió. Hay cosas que ya sabía, pero las dejó a un lado y pareciese a veces que las hubiese olvidado. O hay cosas que tenía de otra manera y que hay que acomodarlas. Hay otras cosas que ya sabía, pero le fueron perfeccionadas o le añadieron otras cosas más para fortalecer su conocimiento. ¿Y todo eso con qué objetivo? ¿Para saber más? No, para ponerlo en práctica. Para ponerlo en práctica y entonces tener un correcto comportamiento como miembros del cuerpo de Cristo. Por eso cada creyente no solo necesita saber que es miembro del cuerpo de Cristo y cómo llegó a hacerlo, sino que también necesita y debe comprender cómo vivir como miembro del cuerpo de Cristo. Y ese es el punto al que nos vamos a dedicar a partir también de esta sección, ¿no? Y en esas otras charlas que tendremos. Los niños, ¿verdad? Ellos los vemos que nacen con sus piernitas, con todos los miembros de su cuerpo, ¿verdad? Pero usted no los para inmediatamente a que caminen, porque no pueden. Tienen sus piernas así, incluso tienen sus manos para que algún día agarren, pero ellos no pueden todavía. Y van avanzando poco a poco, y a medida que van creciendo, ellos pueden ir aprendiendo a caminar, pero ese aprender a caminar implica que hay otras personas que irán ayudándole,
instruyéndolos. Y los niños vamos instruyéndolos, enseñándolos a hacer esto, enseñándolos a hacer aquello. Y con esas bases que les vamos dando de cómo caminar, fortaleciéndoles las piernas, enseñándoles esto, lo otro, esas bases les van sirviendo a ellos para caminar, para aprenderse. Y poco a poco, ellos entonces aprenden a sostenerse, a caminar sostenidos para que no se caigan, se caen, pero vuelven y se levantan, hasta que finalmente aprenden y ya corren y caminan correctamente y caminan bien, llenos aquí, como adultos. ¿Pero qué implica esto? Que estos cuerpos que tienen que un desarrollo corporal, mental, que los va llevando a crecer cada día en sus acciones. Pero hay una enseñanza, hay unas directrices, hay unos fundamentos que se establecen. Lo mismo pasa con nosotros. Ya sabemos que somos creyentes, sabemos que somos nuevas criaturas, sabemos que somos hijos de Dios. Y que la razón por la cual yo soy un hijo de Dios es porque Dios envió a su Hijo al mundo a morir por pecadores como nosotros, para sustituirnos en la cruz del Calvario, para poder llevar nuestros pecados, el Padre satisfacer su justicia derramando su ira sobre su Hijo, para que entonces de esa manera yo pueda más adelante recibir las justicias de Cristo, porque Él recibió mis pecados. Ahora llevó mi culpa y luego a los 3 días resucita para mi justificación, y de ahí en adelante Cristo ha logrado los beneficios de la salvación, que poco a poco y en determinado tiempo serán aplicados en cada elegido por el Espíritu de Dios. Y así yo llegué a ser parte del cuerpo de Cristo. Ya lo sé, soy y sé cómo llegué a ser, pero ahora ¿cómo me comporto? ¿Cómo debo vivir como miembro del cuerpo de Cristo? ¿Qué tengo que hacer para poder ser un buen creyente, para poder comportarme correctamente como un hijo de Dios? Y la Escritura, en especial las cartas apostólicas, abundan en instrucciones con este fin. No vamos a estudiarlas todas, sino que vamos a tomar algunos textos en particular, algunos pasajes que van a destacar los asuntos fundamentales. Y vamos a comenzar, y aquí creo que dejaremos primero los Corintios, capítulo 12, verso 12 al 27, y nos enfocaremos a tomar Romanos capítulo 12, verso 3 al 10. Así que vamos allá a Romanos capítulo 12, verso 3 al 10, y ahí vamos a extraer algunos principios que nos van a ayudar a comportarnos, a vivir como miembros los unos de los otros. Romanos capítulo 12, verso 3 al 10. ¿Estamos ahí? Romanos capítulo 12, verso 3 al 10. Leo, dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que ¿qué? Piense de sí con cordura, conforme a ¿qué? A la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Este texto lo estuvimos leyendo ayer, ¿no? Verso 4, ¿por qué? Bueno, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Y se observa, ¿por qué usamos ahora Romanos capítulo 12? Porque también el apóstol Pablo entra a hablar de esa analogía de ¿qué? De la iglesia como cuerpo de Cristo, ¿no? Y plantearnos como miembros de ese cuerpo. Dice el verso 4 nuevamente: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, ¿qué dice? Somos un cuerpo en Cristo, y todos, ¿qué dice? Miembros los unos de los otros. No hemos leído este texto, ¿verdad? Bueno, para dejarlo aquí, para tenerlo en este momento. Verso 6. De manera que, como en conclusión, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, ¿se observa? ¿Por qué vienen los dones?
Por la gracia del Señor. ¿Recuerda lo que leímos ayer de 1 de Pedro 4:10? Que nosotros tenemos dones, que debemos administrarlos correctamente para que podamos dar a conocer las multiforme gracias de Dios, es decir, la manera en cómo la gracia se manifiesta en nuestra vida, y dándonos dones para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, o el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. El amor se hace sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Verso 10, amados los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. ¿Se observa la relación que el apóstol Pablo plantea? Incluso en el verso 10, cuando el apóstol Pablo dice amados los unos a los otros con amor fraternal, él unifica los dos amores, que es el amor ágape. La palabra amaos es agapaos, que es amor ágape, es decir, ámense con amor ágape, pero también como hermanos en la fe, como que son una familia. Ámense con el amor divino como hermanos que deben ser. No solamente los lleva un amor fraternal, simplemente un amor filial, que puede ser defectuoso, sino que ese amor fraternal, ese amor filial debe ser abrazado, debe ser cobijado con el amor ágape. Y en cuanto a honra, ¿sigue como dice? Prefiriéndonos los unos a los otros. Ahora, en este pasaje el apóstol da instrucciones en las que establece principios que debemos aplicar para corregir ciertas deformidades, ¿no?, que aún se presentan en las relaciones entre los miembros de la iglesia de Cristo. Y todo con el fin de que aprendamos a vivir consecuentemente como miembros los unos a los otros, que hemos dicho que tenemos que aprender a vivir. El hecho de que el apóstol Pablo haya dicho, hermanos, soportaos los unos a los otros en amor, ¿qué implica? ¿Qué hay razones por las cuales tenemos que soportarnos? Cuando se le llama al creyente, soportaos los unos a los otros, ¿ya qué está diciendo? Hay defectos, hay debilidades entre hermanos en la fe, y que se requiere. Pablo no está diciendo que nos soportemos simplemente porque, no sé, me dio por decirlo así, pero no va a ser necesario, porque todos nos vamos a gustar todos los unos a los otros, y todos nos vamos a amar sin ningún defecto, sin ningún obstáculo, sin ningún problema. No, la razón por la cual se dice soportando los unos a los otros en amor es porque hay situaciones que no encajan entre nosotros, porque hay problemas entre nosotros, porque hay dificultades entre nosotros, porque hay rencillas, porque hay divisiones, porque hay cosas que no nos gustan del hermano, como hay cosas en mí que no les gustan a los hermanos, y por lo tanto hay un llamado a la tolerancia, en paciencia, en amor. Ahora, en el versículo 3, ahí se identifica esta deformidad. Exhorta a corregirla dando un principio básico para lograrlo. Cuando dice que ninguno tenga un alto concepto de sí mismo, que el que debe tener. Ahora, ¿por qué Pablo le dice eso? Porque hay problemáticas, porque hay asuntos, porque es una problemática que se presenta en el cuerpo de Cristo o en las iglesias locales. Gente con un más alto concepto de sí que el que debe tener. Pasa en los pastores, pero pasa también en los miembros o en la membresía. Pastores que obviamente quieren ser caciques, que quieren enseñorearse la grey, pero también miembros de la iglesia que quieren ser intocables y que quieren ser parte de la iglesia, pero no me digan nada. Problemáticas que se ven, o en diáconos. En alguna ocasión me tocó reprender a un diácono porque era ujier, era pues, ¿no?, de diácono en cuanto a servicio, no en cuanto al ministerio de diácono como oficial, era ujier. Y entonces la hermana, llegó una hermana y se le pasó y pasó la moto prendida. Y dijo, hermana, hagan favor y apaga esa moto ya. Y entonces ella lo miró y dijo, sí, hermano, es que se me pasó, es que a mí se me dificulta subir la moto así empujada por un problema. Y dijo, no, tiene que respetar el templo. Además recuerde que soy fiel y usted tiene que hacer lo que yo diga. Entonces
son más altos conceptos de sí que ellos deben de tener. Lo contrario, el hermano debe percibir que si a la hermana se le queda difícil levantar la moto, estar pendiente ¿para qué? Para ayudársela a subir. Y no llevar a la hermana a tener ese error, porque obviamente si estamos orando y entra con la moto prendida, pues es un estado de interrupción, pero él debiese estar pendiente. Y no tratarla de esa manera, no creerse, yo soy el líder, yo soy líder de la iglesia, soy fiel y usted tiene que hacerme caso. Y así hay muchos problemas en los pastores, en los líderes, en los miembros. Y es una de los asuntos que obviamente plantean ese tipo de deformidad, ¿no? Ahora, en los versículos 4 y 5, el apóstol Pablo se enfoca en el asunto con respecto a la relación con el cual se manifiesta esta deformidad. Versos 4 y 5. Porque la manera que en un miembro tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros los unos de los otros. Y en los versículos 6, 7 y 8 puntualiza la manera práctica de corregir esta deformidad dentro del cuerpo de Cristo, que obviamente pues afecta esta unificación, esta unidad de cuerpo. Y en los versículos 9 y 10 resumen de manera práctica la esencia del funcionamiento orgánico de lo que es la iglesia. Lo resumen. En fin, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno, amar los unos a los otros con amor fraternal, y en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Si observan entonces, versículo 3, una problemática. Versículo 2, la razón por la cual el hecho de que esto está ausente es por eso que hay esa problemática. El versículo 3, versículos 6, 7 y 8, bueno, llevarlos a entender cómo tienen que actuar para poder corregir esta deformidad del cuerpo de Cristo con respecto a su falta de unidad, con respecto a esta falta de este vínculo tan débil entre el cuerpo de Cristo. Y versículos 9 y 10, entonces un resumen, una conclusión de cómo entonces, o cuál debe ser la esencia práctica de este funcionamiento. Ahora, comencemos considerando esta exhortación del versículo 3. Observemos lo que dice el versículo 3, Romanos 12:3. ¿Qué dice? Digo pues, por la gracia que me es dada, que a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que ¿qué? Que piense de sí, ¿sí? Como dice, ¿con qué? Con cordura, con moderación, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Ahora, la exhortación que el apóstol da en este versículo implica asuntos que afectan el funcionamiento orgánico de la iglesia. Es de gran importancia que cada miembro de la iglesia identifique cada uno de esos asuntos implícitos en esta exhortación que hace el apóstol Pablo a la iglesia ahorita de Roma. No era una iglesia tan problemática como lo fue Corintios, pero como cada iglesia, amados hermanos, habían situaciones difíciles, habían situaciones que había que corregir. Y si usted lee las cartas del apóstol Pablo, se va a dar cuenta lo que dijo la hermana. Cada una de estas iglesias tenía un problema de división. Cada una de estas iglesias tenía un problema de unidad que tenía que corregirse, que tenía que llamarse a la iglesia a reacomodar, a examinar su vida para poder examinarse como iglesia, para poder dirigirse correctamente como cuerpo de Cristo, para poder comportarse correctamente como cuerpo de Cristo. Así que de esta exhortación entonces se infieren implícitamente 7 asuntos en particular. De esta exhortación apostólica, el versículo 3 de Romanos 12, se infieren 7 asuntos en particular. Ahora, primero, que cada creyente tiene un lugar y un rol particular dentro de la iglesia. Y esto lo estuvimos hablando a través de todos esos tiempos, o a través de lo que es el martes, ayer miércoles, el hecho de que la figura de cuerpo de Cristo, y al Pablo resaltar que
el cuerpo tiene muchos miembros, pero que aunque son muchos miembros, son un solo cuerpo, implica que el cuerpo está conformado por miembros que están ubicados en diferentes lugares y que ahí deben estar y ahí deben aportar para la edificación y el crecimiento de ese cuerpo. Así que cada creyente tiene un rol tiene un lugar y un rol particular dentro de la iglesia. Y de esto nadie tiene duda, porque lo hemos obviamente mencionado mucho en estos 2 días. Ahora, segundo, que el lugar y rol de cada creyente está relacionado con el lugar y el rol de los otros miembros y la gloria de Dios. En especial, ¿no? Que el lugar y el rol de cada creyente está relacionado con el lugar y el rol de los otros miembros. ¿Por qué? Porque somos miembros los unos de los otros. Así que a pesar de que estoy en un lugar diferente, con un rol diferente, no es ajeno al cuerpo de Cristo, porque todos estamos conectados. Tercero, que cada creyente debe desarrollar una recta relación con Dios y con los demás creyentes. Cada creyente, cada miembro del cuerpo de Cristo debe desarrollar una correcta, una íntima relación con Dios y con los demás miembros del cuerpo de Cristo. Porque incluso el concepto que debe tener de sí mismo es que es dependiendo de qué, de una medida de fe que ¿quién dio? Dios. Pero ese concepto de decir que debe tener conforme a la medida de fe que Dios le dio, tiene como objetivo de qué? De que no se altere la relación con el otro hermano, es decir, que usted no se ponga por encima del otro creyente. Por eso entonces cada creyente, cada miembro del cuerpo de Cristo debe desarrollar una correcta relación con Dios y con los demás creyentes o miembros del cuerpo de Cristo. Cuarto asunto que se infiere en este texto, que podemos sacar de este versículo 3, de esta exhortación del apóstol Pablo. Cuarto, que para desarrollar una adecuada relación con los creyentes, con los demás creyentes, de tal manera que Dios sea glorificado, es necesario tener una correcta perspectiva de uno mismo. Es decir, debemos conocernos. Y cuando uno se conoce a sí mismo, amados hermanos, cuando uno entiende, cuando uno tiene una correcta percepción de uno, cuando uno conoce nuestra naturaleza como seres humanos, cuando entendemos cuál es nuestra naturaleza, créame hermano, no hay ninguna razón para que nos enaltezcamos por encima de otros. No hay ninguna razón por la cual yo deba creerme más que los demás. ¿Cómo puedo creerme más que los demás? Si, como dijimos ayer, si el solo hecho de pertenecer al cuerpo de Cristo ya me hace un privilegiado de la gracia de Dios, independientemente de donde Dios me coloque. El hecho es que estoy en el cuerpo y eso ya es la gracia divina. Así que hay que tener una correcta perspectiva de uno mismo. Y permítame dejarle un ejemplo de una correcta perspectiva de alguien en particular, el salmista. En dos salmos, él dice, ¿quién es el hombre? Para que tú te acuerdes de él. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Para que tengas de él memoria. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Para que de él tengas misericordia. Y eso es una correcta perspectiva de uno mismo, hermano. ¿Quién soy yo? ¿Quién es el hombre? ¿Quién soy yo para venirme a exaltar por encima de los demás hermanos? ¿De dónde fui sacado entonces? De lo más bajo, de lo más vil y lo más menospreciado. Incluso cuando el apóstol Pablo presenta su currículum acerca de lo que era antes, decía, si alguien tiene que confiar en la carne, yo más. Pero aún así, comparado a la riqueza del conocimiento de Cristo, todo eso que yo era basura. O correctamente era estiércol. Entonces hay que tener una correcta perspectiva de uno mismo. Quinto, que una perspectiva incorrecta del lugar y rol que uno como creyente ha de desempeñar en la iglesia puede afectar negativamente el funcionamiento corporativo y orgánico de la iglesia y por ende la honra y la gloria de Dios. Una perspectiva incorrecta
del lugar y rol que uno como creyente ha de desempeñar en la iglesia afecta negativamente el funcionamiento corporativo y orgánico de la iglesia y por lo tanto la gloria de Dios. Ayer lo mencionamos, cuando uno está cuando uno está inconforme con el lugar donde el Señor me ha puesto, y entonces me dejo llevar por esa inconformidad y actúo con amargura, el cuerpo no crece correctamente. Hacer las cosas, por eso el apóstol Pablo hace referencia a que todo lo que hagamos lo debemos hacer con amor, como para el Señor. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. ¿Dónde te tocó? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Cuál es tu don? Lo que sea que estés haciendo, no lo menosprecies, hermano. Y lo que sea que tu hermano haga, no lo menosprecies tampoco. Él no puede menospreciar su don. Tú tampoco puedes menospreciar el don de tu hermano. Cualquier cargo, así sea que tú ya eres predicador y el hermano apenas está limpiando, o él solamente limpiará las sillas, hermano, honra ese don que tiene el hermano, así como debes honrar tu don. Porque a los dos alguien le entregó ese don, y fue Dios mismo. Así que el hecho de que el don salga de una sola fuente, eso ya implica una honra. No nos comportemos, ¿se acuerdan la parábola de la paga diaria, ¿no? El jornal, cuando llamó a uno a la hora que era, temprano, luego llamó a otros y luego a otros, y a otros los llamó una hora antes de salir, ¿verdad? Y entonces llamó a los últimos y les pagó su denario, ¿verdad? Y cuando los primeros dijeron, bueno, pues si a ellos les dio un denario, nosotros nos va a dar más, porque nosotros estamos desde temprano, desde que inicia, también un denario. Y dijeron, bueno, ¿y qué pasó? ¿Y por qué nos da a nosotros lo mismo que a los demás? Digo, luego tu paga es injusta, ¿no quedamos en un denario? Bueno, a ti te di lo tuyo, a él también le di lo correcto. Es el hecho de que a veces nosotros queremos entonces creer como que Dios es injusto, pero a él, ¿por qué lo puso allá? Yo debiese hacer esto, yo debiese hacer lo otro. Y hace las cosas que está haciendo sin amor, sin devoción al Señor, sin gratitud para con Dios. Donde el Señor te ha puesto, no menosprecies tu don, hermano, y tú, si estás en otro lugar, no menosprecies el don de nadie. Porque menosprecias el don de alguien o tú menosprecias tu don, estás siendo ingrato, irreverente contra Dios. Porque Dios es el que da los dones y los reparte a cada cual como Él quiso. Así que no seas irreverente con el Señor, y tú, si menosprecias tu don, no seas ingrato con el Señor. Sexto asunto que se infiere de esta exhortación del apóstol Pablo es que es responsabilidad de cada creyente adquirir una correcta perspectiva, bueno, está relacionada acerca de uno mismo, que es responsabilidad de cada creyente, ¿no? Ya obviamente con mi relación con Dios, la ubico, ya la cuarta tiene que ver con mi relación con los demás. Mi relación con los demás es una correcta perspectiva de mí mismo, y ya es una responsabilidad de cada creyente adquirir una correcta perspectiva de sí mismo con mi relación, en cuanto a mi relación con el Señor. De eso depende una correcta devoción espiritual, cuando yo entiendo que soy, cuando sé que Dios es. Pero creo que esto debe ser obvio, pero a veces, aunque esta sea obvio, a veces la cuarta no. Pero a veces, amados hermanos, nosotros, por eso en la pelea contra el envanecimiento, el apóstol Pablo tiene que hablar contra el envanecimiento constantemente, porque a veces creemos, a veces llegamos a pensar, tenemos todavía esa idea de que hay cosas que nosotros hemos logrado por sí mismos, y que como que hay cosas que me las he ganado y que por lo tanto soy digno de ser puesto en alto. Créame, el reconocimiento es un gran peligro. A veces cuando yo reconozco a algún hermano de la congregación, siempre quiero usar la frase con el respeto del hermano y no esperando que se me enaltezca, pero el hermano David hace unos buenos majar blancos, por un ejemplo. Y le digo, hermano, espero no te enaltezcas por esto, pero quiero honrar los majar blancos que hace el hermano. Bueno, no he probado, estoy colocando un ejemplo, ¿no?
Es colocar, y le dejo en claro, y digo con respeto porque no a todos les gusta. Cuando una persona entiende muy bien su rol delante del Señor, poco nos gusta que nos exalten delante de la congregación, porque uno entiende que todo eso es por gracia, que si bien hay una disciplina, sí, claro, si yo soy un buen predicador, si soy un buen limpiador de sillas, si soy un buen sonidista, si soy un bueno limpiando telarañas, si soy bueno en esto, como dijo Pablo, sí, yo me he esforzado y he trabajado más que todos, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Si soy lo que soy es porque el Señor lo ha hecho. Así que entonces se necesita una correcta perspectiva de uno mismo con respecto a para tener una correcta con respecto a una buena honra al Señor. Y el séptimo asunto que se infiere o que podemos extraer de esta exhortación del apóstol Pablo es que los creyentes no obtienen una perspectiva correcta de sí mismos por su sentido natural, independiente del conocimiento de la voluntad de Dios. Ellos deben buscar esa fuente divina, deben sumergirse en la palabra de Dios. Los creyentes no van a obtener una perspectiva correcta de sí mismos por su sentido común natural o independiente del conocimiento de la voluntad de Dios. Hay que decir que esto no se va a lograr mucho menos si no se abandonan los paradigmas de este mundo. Tenga en cuenta que nosotros no podemos tener un comportamiento correcto basado en los modelos de este mundo. Cuando uno habla, por ejemplo, la humildad cristiana. La humildad cristiana no es una virtud para este mundo. La humildad o la correcta humildad para este mundo es un sinónimo de tonto, de caído del zarzo, que deja que todo el mundo se aproveche de él. Pero ante los ojos del Señor, la humildad cristiana, por ejemplo, es una virtud que debemos enriquecer, que debemos formar en nuestra vida. Por eso los creyentes no obtienen una perspectiva correcta de sí mismos por su sentido común natural, independiente del conocimiento de la voluntad de Dios, sino con base a las Escrituras. Por eso que dice el apóstol Pablo, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y esta medida de fe tiene que ver con el conocimiento de las Escrituras. Y para terminar, mis amados hermanos, bueno, con base a estos siete asuntos, tienen como eje principal, no sé si usted lo percibió, que es el concepto que cada miembro tiene de sí mismo. El eje principal de ellos, todos están conectados con algo, el concepto que cada miembro debe tener de sí mismo. Esto indica entonces que lo que cada creyente piense de sí mismo va a afectar positiva o negativamente su posición y su rol o su don con respecto a la relación con el cuerpo de Cristo. Y de la misma manera afectará obviamente el funcionamiento y honor de la iglesia, y por ende va a afectar la gloria del Señor. Así que este concepto de sí mismo debe estar correcto, debemos trabajar en ello. Pero entienda esto, hermano, que el estar, lo que creo que lo mencioné ayer, el solo hecho de estar ya en el cuerpo, donde sea, donde el Señor me haya puesto, el solo hecho de estar ahí ya es un asunto de gratitud de parte de nosotros. El apóstol Pablo dijo que nosotros éramos vil y menospreciados, de lo vil nos sacó el Señor, nos injertó. Es que es algo milagroso, porque ¿qué hizo el Señor? No siendo de su cuerpo, por el Espíritu de Dios nos metió en su cuerpo, nos hizo parte de él. Ya es un asunto de gracia, ya es un asunto de misericordia, y por lo tanto es un asunto de gran gratitud. Me pusiste en el dedo pequeño, gloria a tu nombre. Prefiero estar ahí que estar en el infierno quemándome por los siglos de los siglos. Por eso todo se desprende, amados hermanos, una correcta percepción de sí mismo, un correcto concepto de sí mismo depende de recordar que eras y que eres ahora. ¿Por causa de quién? Que era yo, un perdido pecador, sin rumbo, con rumbo hacia el infierno, sin Dios,
sin gracia, sin promesas, hasta que el Señor tocó mi vida, hasta que el Señor nos transformó, hasta que el Señor por su Espíritu nos regeneró y por ese mismo Espíritu nos sumergió, nos bautizó en un solo cuerpo, en el cuerpo de Cristo. Así que tiene que desprenderse de ahí y volver a recordar eso, porque lo sabemos, ya lo entendemos, se nos ha recalcado constantemente, pero a veces esa vanagloria, ese enaltecimiento como que quisiera dominarnos, ese reconocimiento que a veces queremos. ¿Cuánto nos gusta que se nos agradezca públicamente? ¿Cuánto nos gusta que se nos agradezca las cosas? Yo le sigo, lo hago con amor, pero si nadie me da gracia, entonces me molesto. Está bien, somos llamados a decirte gracias, hermano, porque me trajiste el vaso con agua, gracias porque me limpiaste la silla, gracias porque limpiaste los ventiladores, gracias por limpiar esto, pero si nadie te da las gracias, agradece tú que el Señor te colocó ahí para hacerlo. Amén. Y líbrate de ese más alto concepto que somos llamados los seres humanos, por esas ganas o ese deseo que nos reconozcan. En alguna ocasión, no recuerdo quién, pero se dice, alguien, cuando usted lo haya escuchado, pero alguien se le acercó a un predicador y tranquilo, no es por usted puede hacerlo, y cada vez que usted lo hace, pues yo doy gracias al Señor, porque creo que es un don de Dios, a pesar de que creo que es poco comparado al que el Señor le ha dado a otros, pero con eso que el Señor me ha dado yo estoy muy agradecido. Pero en alguna ocasión alguien se le acercó a un predicador, un anciano predicador, y le dijo: pastor, wow, qué predicación, yo creo que no hay ningún predicador en esta ciudad como usted. Y el predicador miró a la hermana y dijo: gracias, hermana, el diablo también me lo dijo ayer. Sí. Bueno, porque hay que cuidarnos de eso. Creo que cuando le agradezca a su pastor por la predicación, o al predicador que ha estado aquí por la predicación, creo que el mejor agradecimiento es: Señor, gracias por haberle dado sabiduría a este varón para enseñarnos. Porque esa sabiduría que se pone aquí, que se plasma, que surge de aquí del predicador bíblico, es porque el Señor se la ha dado. Recuerde que los predicadores éramos ignorantes, brutos, tapados con respecto a las revelaciones o a la voluntad del Señor, y nos dio gracia para poder darles a ustedes. Así que al Señor sea la gloria por su palabra. Oremos al Señor. Veamos entonces, iniciamos entonces bajo la pregunta: ¿cómo deben los miembros cómo vivir como miembros los unos de los otros? Y expusimos Romanos 12:3, y de ahí sacamos 7 asuntos que se infieren con respecto a ahí. Y vimos que estos 7 asuntos todos están relacionados con la correcta perspectiva de sí mismo con respecto a la relación tanto con Dios, con los hermanos, con la iglesia y con los miembros de la iglesia. Oremos al Señor, hermanos. Amén. Buen Dios, muchas gracias por tu gran bondad y misericordia. Gracias por permitirnos, Señor, exponer tu palabra, dar a conocer, Señor. Gracias, Dios, porque no siempre es fácil, Señor, tanto exponer como recibir exposiciones, Señor, de seguido, debido a nuestra naturaleza, debido a nuestras imperfecciones. Mas ruego, Señor, que siempre estemos ahí, Dios, prestos, no dejándonos guiar, Señor, por los deseos de nuestra carne o por los comportamientos inadecuados de nuestra naturaleza, sino que podamos siempre sujetar, Señor, nuestra naturaleza, Señor, por tu Espíritu que está en nosotros, bendito Dios. Y de esta manera, Señor, mantener siempre nuestro entendimiento, Señor, presto a tu palabra, para que por el conocimiento de tu palabra podamos crecer en sabiduría, podamos crecer como creyentes, como tus hijos y como miembros del cuerpo de Cristo, Señor. Para que podamos tener una correcta formación, para que podamos comportarnos, para que podamos vivir correctamente a la luz de tu palabra como miembros los unos de los otros, Señor, porque ese es el llamado que nos haces.
para que de esta manera, Señor, no solamente cada uno reciba su crecimiento, no solamente cada uno sea edificado en amor, sino que cada uno como miembro del cuerpo de Cristo, Señor, te exalte a ti. Porque tú eres nuestra cabeza, Señor. Y vivimos para exaltarte, para colocarte en alto, para dejar siempre, Señor, tu presencia en alto, porque tú eres nuestra cabeza. ¿De quién dependemos? ¿Quién manda en nuestra vida, Señor? ¿Quién manda en esta congregación? Y rogamos que siempre así sea, bendito Dios. Amén. Muchas gracias te damos, Señor. Te pido que lleves en paz y en bendición a mis hermanos, Señor, hasta sus hogares, a donde vayan a ir, Señor, pero que finalmente puedan llegar a sus casas, Señor, sanos y salvos a compartir, Señor, en familia. Todo el honor y la gloria sea para ti, Señor. Por Cristo nuestro Salvador. Oramos. Amén. Amén y amén. Amados hermanos, Dios los continúe bendiciendo. Nos vemos mañana a las 6:30.